Un cordial saludo a todos los y las oyentes. En esta presentación voy a hacer una breve síntesis de 6 lecturas como parte del posgrado en psicopedagogía de la UNED. Entonces, bueno, pues sin más, allá vamos. Estas son las lecturas. No voy a leerlas por motivos de economizar tiempo. Sin embargo, más adelante en el canal voy a juntar las referencias ya propiamente establecidas según el APA. Bueno, empecemos entonces con propiamente la primera de estas lecturas. Este primer documento hace referencia a historia de la investigación-acción y asimismo nos introduce dos conceptos que resultan fundamentales para esta metodología o esta filosofía de investigación. El primero de ellos es la emancipación y el siguiente es el empoderamiento. Más adelante veremos cómo están relacionados. Ahora bien, ¿qué es esto realmente de la investigación-acción? Pues bien, lo que la investigación-acción busca es simplemente darle a las personas esa posibilidad de autodeterminación, o sea, aumentar las probabilidades para que puedan tomar decisiones por sí mismos y representarse a sí mismos. Y por ende, estos dos conceptos de empoderamiento y emancipación que tenemos que les muestro aquí con este breve esquema, que si bien son conceptos similares, tienen sus diferencias. Por ejemplo, a nivel de origen, el empoderamiento surge desde la tendencia principalmente de los sistemas de pensamiento marxista que abogaban por la lucha y por la igualdad de clases sociales. El sentido era justamente entonces liberarse de la dominación de las clases dominantes respecto a aquellas subordinadas. Y por lo tanto, la transformación social y la distribución de poder, el lograr cambiar esas estructuras de poder, son justamente el verdadero sentido del empoderamiento. Por su parte, la emancipación tiene raíces más asociadas, por lo menos al inicio, con un enfoque más individualista y fue, de hecho, implementado originalmente por feministas radicales. El enfoque fue más individual, aunque ciertamente más adelante también tiene un componente colectivo, pero el sentido aquí, por lo menos a nivel original, era ser simplemente consciente de sí mismo, defender el territorio personal y capacitarse personalmente. Esto es, en una forma muy sencilla, un resumen de estos dos conceptos centrales y que son pilares de esta teoría. Aquí también tengo una cita muy importante porque justamente eh, sintetiza la definición de lo que es la investigación-acción y el empoderamiento. Dice, la premisa básica del empoderamiento es que la gente no puede o sea, alcanzar su potencial en la vida si no tienen control sobre los factores externos y, bueno, en realidad cualquier tipo de factores que de alguna forma les imposibilite o les dificulte determinar sus propias vidas. Y es bastante lógico. Realmente si lo vemos así, recordemos que estos enfoques están basados en una filosofía pragmática, en el pragmatismo filosófico, de hecho. Y justamente la idea del pragmatismo filosófico es dar ese salto de una filosofía abstracta hacia una filosofía que tenga pues un sentido práctico para la vida de las personas que la utilicen. Había mencionado anteriormente en cuanto al pragmatismo filosófico tanto a Dewey como a Herbert Mead. Ambos son estadounidenses que buscan mejorar la participación democrática y social. Hay conceptos claves en ellos que por motivos de espacio no puedo profundizar. Otro pilar fundamental o influencia de esta teoría es el Lewin, desde la Gestalt. Él huye de la nazi comunista y es él quien acuña el término de investigación-acción, entendiéndolo como investigación comparativa de las condiciones y efectos de varias formas de acción social y de investigación que tienen miras hacia la acción social. Él propone también el modelo cíclico del cambio social y como pueden ver realmente todos estos autores lo que están tratando es de cambiar las estructuras existentes. Otra influencia importante es Moreno, ya él desde el psicoanálisis. Es una persona muy interesante Moreno porque a pesar de que su postura es el psicoanálisis, que originalmente era muy cerrada, él sí propone, tiene pues bastante creatividad y bueno, es un autor que yo de hecho recomiendo para aquellas personas que desean tener una visión del psicoanálisis menos ortodoxa de lo que estamos acostumbrados.
Y sí es importante distinguir entre las teorías del comportamiento y las teorías de la acción social, porque las teorías del comportamiento ven a los sujetos y a las personas básicamente como entes reactivos. En cambio, en contraposición, las teorías de acción social en realidad lo que buscan es lo contrario, es empoderar a las personas para poderse determinar. En la década, bueno, de los 60 también tenemos al autor Habermas, tiene influencias importantes en esta teoría, pero entre los 70 y los 80 empieza a ceder terreno, porque se considera como una tendencia marxista y, bueno, en ese momento, ¿verdad? Sobre todo a nivel de Occidente, empiezan a haber tensiones y toda esta cuestión de la Guerra Fría, pues, toma peso, ¿verdad? Pero en el 85 resurge nuevamente con el accionismo de Turenne. Ahora bien, cuatro perspectivas recientes en la investigación-acción. Los cuatro enfoques principales que nos menciona pues el autor sería la investigación-acción pragmática, la investigación cooperativa, la investigación crítica y la investigación-acción desde el pensamiento sistémico. Bueno, todos estos enfoques están relacionados y buscan en realidad la generación de conocimiento a través de la acción y además enfatizan el rol de la democracia participativa, o sea, en la toma de decisiones y en el cambio de estructuras desde la posición, ¿verdad?, pues de las personas que están realizándola. Tienen, a pesar de diferencias, una serie de similitudes importantes. Bueno, en primer lugar, la investigación, aprendizaje experiencial y acción. Básicamente lo que se propone aquí es entonces que ese aprendizaje no se puede dar fuera de la experiencia, sino que está atada a ella. Los objetivos son siempre la emancipación y el empoderamiento, así como la democracia participativa. Se da también un pensamiento crítico y se busca esa trascendencia del dualismo. Por ejemplo, dualismos clásicos como racionalismo, historicismo, entre el sujeto y el objeto o entre lo individual y lo colectivo. Se busca trascender esto porque nuevamente se trata de filosofías prácticas. El conocimiento surge también a través de un proceso de entendimiento mutuo y el reconocimiento del otro. Esto es muy importante porque hasta la fecha ningún otro enfoque había logrado esto. Siempre, aunque se hablaba de la dialéctica, es la primera vez que realmente se encuentra un enfoque que busca poner a las personas en términos de igualdad. Si bien es una faena pues compleja, por lo menos eso es el ideal de la investigación-acción. Más adelante ya veremos también este punto. Bueno, otra similitud es el énfasis en la concientización para el cambio de estructuras y la evaluación del proceso investigativo por parte de sujetos e investigadores por igual. Un punto pues bastante interesante también. Y finalmente, la autora da una serie de recomendaciones y conclusiones. En primer lugar, los investigadores tienen que tener una intención de emancipación, es cierto, pero tiene que ser sincera, no puede ser superflua y tiene que realmente asumir ese compromiso, ¿verdad? Para darle a las personas que están, bueno, en las que estamos realizando la investigación y esos sujetos de investigación, pues que nuestro objetivo sea realmente que ellos logren tener herramientas para mejorar su autodeterminación. También, bueno, el aprendizaje y la participación tiene que ser bidireccional, no solamente de investigadores hacia los sujetos, sino también de los sujetos hacia los investigadores, en un bucle como de, ¿verdad?, de comunicación retroactiva. Es fundamental la pericia de los investigadores, por supuesto, en cuanto a comunicación, técnicas y tener una teoría bastante sólida que sea capaz de responder entonces a los desafíos. Los sujetos se ven entonces como co-investigadores, una diferencia importante respecto a cualquier otro enfoque realizado hasta la fecha. No son solamente sujetos de investigación, ellos mismos también nos ayudan en el proceso de investigación y de hecho, si esto no ocurre, no puede llamarse investigación-acción, sería otra cosa. Algo similar, pero no puede ser investigación-acción si los sujetos no nos dan su perspectiva, porque de hecho son ellos los que comparten realmente esa experiencia en el nivel más profundo. Finalmente, el investigador también tiene que ser transparente en cuanto a metodologías y éticas desde el primer inicio. Esto, bueno, no se limita a este enfoque, pero es todavía más fundamental porque em, como la idea es darle herramientas a las personas para que empiecen a tener medios para alcanzar sus propios fines, entonces esa metodología tiene que ser clara y transparente desde el principio, desde las primeras interacciones. En esta siguiente lectura de Alfonso Torres se versa sobre la sistematización. Bueno, él menciona que en 1977 en Colombia se realiza el primer simposio mundial de crítica y política en ciencias sociales y se presenta aquí la investigación-acción participativa. Bajo esta
enarbolando esta frase tan importante que dice, por la praxis, el problema de cómo comprender la realidad para poder transformarla, con el énfasis entonces en la comprensión de esa realidad. Ellos tienen una serie de principios para propugnar esta teoría. El primero sería la autenticidad, ¿verdad?, del investigador. El antidogmatismo, muy importante, porque se trata entonces de evitar cualquier postura taxativa, fija, y ante todo la flexibilidad del conocimiento. También la apropiación de conocimiento. Me detengo aquí porque la apropiación del conocimiento se refiere a que es cierto, vamos a crear teoría, vamos a empezar a conocer, pero después de hacerlo vamos a devolvérselo a la gente, que es justamente nuestro propósito. También la sencillez es muy importante en cuanto a comunicación, por ejemplo, con los sujetos, bueno, los que estamos investigando. Em, la autoinvestigación, porque es importante y de hecho necesario de alguna forma monitorear y controlar ese proceso de investigación en todo el momento. Técnicas sencillas de recolección y análisis, el diálogo y la comunicación simétrica, la recuperación histórica, entendiendo que la realidad es una situación compleja, y la sabiduría y el buen juicio. Ahora bien, para no perdernos, ¿qué es esto de la sistematización? Porque estábamos hablando antes de la investigación-acción. Pues bueno, la sistematización es una modalidad de investigación participativa que busca, bueno, pues una estrategia de producción del conocimiento desde la perspectiva de los propios profesionales o de los sujetos o de la comunidad, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para analizar críticamente este movimiento de emancipación en América Latina. Y justamente, bueno, sistematizar, ¿qué es qué significa realmente? Pues ordenar, o sea, ordenar la información. ¿Y qué es lo que se va a ordenar? ¿Qué es lo que se pretende sistematizar entonces? Pues la experiencia de los sujetos y de los actores en función de un problema concreto. Y es muy importante definir cuál es la naturaleza de ese problema y ser críticos y reflexivos. De hecho, la reflexión es central en esta teoría también. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y también fue interesante encontrar que en la lectura se mencionaba la existencia, por ejemplo, de talleres, el taller permanente de sistematización, donde se comparten libros, revistas, antologías, congresos. Y esto es también, es de rescatar, porque sin esta interacción entre distintos profesionales, todo ese conocimiento se perdería y la idea es devolvérselo al pueblo. Tener una estrategia de información y de conocimiento latinoamericana. Vamos a ver, fuera de alguna forma de influjos tan directos de lo que normalmente consideraríamos, ¿verdad? Por ejemplo, América anglosajona o Europa. em, y así poder emanciparnos no solamente entonces, ¿verdad? En cuanto a los investigadores o los sujetos, sino como pueblo latinoamericano, respetando por supuesto las diferencias, pero esta es una aspiración que muchos autores mencionan y la sistematización de experiencias pues es una de las propuestas que existe actualmente y que está en boga para poder realizar este propósito. Bueno, en esencia, la sistematización tiene ciertos postulados, ¿verdad? Propugna una comprensión crítica de saberes generadas por la práctica y el fortalecimiento de esta misma. La comunicación también tiene que estar abierta a otras prácticas sociales y aportar hacia la producción de subjetividades siempre con ansias de emancipación. Fortalece, por supuesto, la acción colectiva, construye vínculos y sentidos comunitarios y aporte al pensar emancipador, así como a las metodologías participativas. En términos también ya más formales, sería la modalidad participativa de producción del conocimiento sobre prácticas de intervención y acción social desde la perspectiva de los protagonistas, que a partir de su reconstrucción narrativa e interpretación crítica de las lógicas y sentidos que la constituyen, busca potenciarla. Según Torres en el 2021, tal vez este tipo de citas, aunque están muy bien descritas, en realidad pueden perdernos, pero aquí básicamente es el, la sistematización es entonces recuperar a partir de experiencias y de historias de todos los participantes de un problema o de una comunidad específica, aprendizajes significativos a través de la reflexión y la autocrítica. Eso es realmente lo esencial de esta teoría eh, y podríamos de alguna forma resumirla de esa manera. Oscar Jara Holiday, ahí tenemos la foto de este académico, es uno de los que defienden y están detrás de este movimiento de la sistematización.
y que dice que, bueno, lo singular de la sistematización es entonces la producción de conocimientos de la experiencia de los sujetos, la realidad y papel de la ciencia social y la reconstrucción de los sentidos desde un enfoque práctico. Em, También estratégico, porque para poder comprender lo que está ocurriendo tenemos que seguir una estrategia y nuevamente sistematizar es ordenar esa información de manera que los aprendizajes sean significativos y nos permitan pues dar un enfoque o una resolución a los problemas que originalmente estábamos enfrentando y planteando. En esta tercera lectura ya se aterriza propiamente, pero en el campo o en el ámbito de la educación. La autora inicia recordando cuáles son las tres estrategias reflexivas a nivel pedagógico. Una relacionada con la investigación-acción, que es el diagnóstico, o sea, encontrar el problema. Otro llamado reflexión relacionada con la elección, o sea, elegir el modelo para resolver el problema, y una investigación de evaluación que es el que se relaciona con la respuesta implementada para resolver ese problema que se ha identificado. Ahora bien, ¿cuáles son esas características de la investigación-acción en docencia? Pues bueno, se empieza por analizar las situaciones experimentadas por los profesores, cualquier tipo de situación que se considere problemática en el contexto educativo. El propósito es profundizar la comprensión del problema. Aquí recalco nuevamente el énfasis en el verbo comprender y de hecho se suspende la intervención por parte de los profesores o de las personas que están desarrollando las soluciones hasta no haber profundizado ese problema. Pero ese problema se hace desde la perspectiva no solo de los profesores, sino sobre de quienes lo viven, o sea, de los estudiantes, de todos aquellos actores. Se construye un guión sobre este hecho, una teoría naturalista que busca explicar qué es lo que está ocurriendo. Se interpreta también lo que ocurre desde el punto de vista de los participantes. Comprender, por ejemplo, al sujeto y sus creencias, sus intenciones y objetivos, las elecciones y decisiones que toma, así como las normas, principios y valores que rigen el espacio o el contexto educativo. Se escribe también lo que sucede en el mismo lenguaje que utilizan los participantes. Y la respuesta solo es válida si se da a través del diálogo, porque tiene que haber un flujo libre de información. En síntesis, lo que este esquema demuestra es que el profesor aquí está interesado en la comprensión, en buscar establecer comunicación y diálogo con los estudiantes de manera tal que, a pesar de que es consciente de que tiene un sesgo interpretativo y de que sus enfoques pueden tener pues ciertos prejuicios, siempre va a ser crítico de estos mismos y por lo tanto lo que se propone, como aparece aquí a la derecha, es el diálogo más que la instrucción. Se busca incentivar ese razonamiento independiente y devolverle también de alguna manera así la participación y la responsabilidad de cambio no solamente a los profesores, sino también a los mismos estudiantes y a la realidad concreta que se está generando en los espacios de clase. Es una realidad pues que es compleja porque pensemos por ejemplo en la cantidad de estudiantes, en sus estilos cognitivos diferentes, en cuestiones que tengan que ver por ejemplo con etnia y también los estereotipos y los prejuicios de los profesores y también de los estudiantes. En estos espacios no hay una forma perfecta de realizar investigación, pero sí hay un ideal y el ideal es justamente encontrar espacios de comunicación y de encuentro entre profesores y alumnos. Em, lo que destaca aquí es, tal vez la lectura no lo mencione, pero se requiere en definitiva una sensación o hay una necesidad, digamos, de humildad, de rebajarse en el sentido de poder ser flexible, de escuchar realmente lo que la otra persona se está diciendo y poder así llegar a un acuerdo. La autora también critica que, al parecer, el modelo de racionalidad técnica es el que impera al momento de decidirse por la filosofía pedagógica y de abordar los problemas de investigación en el ámbito de la educación. Desde el modelo de racionalidad técnica lo que se busca es encontrar todos los conocimientos o el bagaje teórico que per se o de alguna forma de manera previa e inamovible tienen que tener los profesionales para poder resolver un problema. El problema es que para aplicar soluciones prácticas se requieren de cierta uniformidad en esos problemas, porque de lo contrario sería muy difícil, por no decir imposible, encontrar una solución si no hay, ¿verdad?, similitudes entre los problemas que estamos enfrentando. Estos problemas tienen que ser entonces definidos en términos prácticos. Lo que la autora realmente aquí expresa es justamente que esos problemas
en el contexto escolar son demasiado complejos como para ser abordados desde un modelo de este tipo. Tener ¿verdad? Una receta previa y predeterminada realmente escapa a las posibilidades de un contexto educativo en el que tenemos, por ejemplo, personas con neurodiversidad funcional e incluso entre personas que comparten un mismo, bueno, llamémosle así, ¿verdad? Diagnóstico, existen diferencias sustanciales sorprendentes. Por eso, ella propone un conocimiento en acción que tenga un carácter ético más que técnico, o sea, cómo realizar una forma ética en lugar de conseguir estados finales preconcebidos orientados a un resultado último. Esto no es investigación-acción. Investigación-acción es reflexionar sobre el problema en el momento en que se está dando y hasta cierto punto se requiere de intuición y de conocimiento teórico, pero que se da en el acto, se produce en el acto, en lugar de tenerlo previamente establecido. Esto es muy importante y es algo que sí tenemos que entender para poder comprender este modelo. Llegados a este punto, tal vez es importante reconocer con humildad que en realidad no existe una guía infalible para la conducta o para los problemas que puedan surgir en el contexto educativo. La conducta es solo un ejemplo. Este, no existe, no existe una receta previa en investigación-acción. De hecho, justamente por eso se llama investigación-acción, porque tenemos que encontrar la receta mientras estamos actuando. Y por supuesto que nos podemos apoyar en nuestro bagaje teórico, pero este bagaje teórico tiene que ser flexible. Además, un educador programa, pero no predice. Y sí hay que programar. Como decía mi profesora, aquí puedo poner un ejemplo, mi profesora de gimnasia artística profesional, ella decía que un mal plan es mejor que ningún plan. O sea, siempre hay que planear, pero por planear no podemos pensar que vamos a predecir cómo es que va a generarse ese resultado en absoluto. Y por eso es importante ser flexible, mantenernos siempre abiertos a la sorpresa en el contexto educativo. También compartirlo con los colegas, eso es muy importante. Nosotros no somos dados a compartir conocimiento, pero es fundamental porque no tiene que ser un saber privado. Tenemos que devolvérselo a la gente y tenemos que sistematizarlo, apropiarnos de él como colectivo en el ámbito de la educación, como educadores y como colegas. Tenemos que reconocer esa importancia. También, bueno, a través de la reflexión de los medios se lleva a cabo una teoría práctica y aquí pongo esta cita que me parece fundamental porque es la conclusión realmente a la que llega esta autora. Es una lectura pesada, lo reconozco, pero la conclusión es muy sencilla, muy elegante y aquí se las dejo. Bueno, es la responsabilidad de desarrollar los conocimientos profesionales atañe a los docentes más que a investigadores especializados o teóricos. Y podría repetirlo porque ese es el punto al que ella intenta llegar. Es decir, este, normalmente se tiende a dejar la responsabilidad de qué es lo que tenemos que investigar al teórico, al académico, pero son los docentes los que viven en constante pugna y riña y lamentos, pero también sonrisas y experiencias de crecimiento con los estudiantes, los que realmente tienen que aprender a decidir qué es lo que van a investigar ellos, en lugar de dejárselo a los académicos, porque la complejidad del contexto educativo, como he mencionado, es tal que esto es lo que amerita, esto es lo que se requiere realmente y por supuesto el compromiso también del educador para lograrlo. El contexto educativo entonces nos ofrece una realidad cambiante en la que se requiere libertad de acción, este, pero hay que seguir una serie de pasos. O sea, esto es investigación-acción y la investigación-acción, aunque se ha hablado, ¿verdad? He mencionado mucho esto de darle ese espacio a los sujetos para que sean, por ejemplo, participantes de nuestra propia investigación, pero recordemos que esto también es ciencia, entonces se requiere empezar con un problema práctico. No es una ciencia exacta, pero es ciencia, es una metodología sólida y consistente, por lo que hay también formulación de hipótesis y un desarrollo y evolución de estrategias de acción. Entonces, no es tanto las técnicas lo que distinguen, por lo menos desde mi perspectiva, una vez después de haber leído las lecturas, lo que distingue a este enfoque no es tanto las metodologías, porque de hecho utiliza metodologías de otros enfoques de investigación, sino el encuadre. El encuadre es lo que distingue este enfoque. Es darle ese encuadre que enfatiza la comprensión, la reflexión y la autocrítica. La autora termina mencionando algunas de las dificultades que pueden aparecer en el ideal, ¿verdad? que ella propone.
Y la primera es la burocracia y la cultura del rol, o sea, de darle un rol al profesor y no sacarlo de ese rol, o darnos un rol propiamente y no salir de él, establecer una zona de confort. También habla sobre los sistemas de roles jerárquicos de arriba a abajo, en el que la información fluye siempre en esta estructura piramidal, ¿verdad? Jerarquizada, y yo tengo que responder a lo que me dice desde arriba y el de arriba responde a alguien más en un nivel superior. Y esto lo que dificulta es el que el flujo de información se dé de manera pues más eficiente, y sobre todo elimina o por lo menos dificulta esa espontaneidad y ese rol o esa apropiación del conocimiento que tiene que tener cada educador. También otra dificultad que sí hay que reconocerla, la falta de tiempo constante. Los profesores cuando se encuentran, sobre todo en el sistema educativo, se quejan mucho de que no tienen tiempo, ¿verdad?, para tomar ese papel, ese protagonismo, pero el tiempo, más que una dificultad, es una cuestión que se tiene que planificar. O sea, planificar siempre funciona como herramienta para liberarse de ese problema que es el tiempo, así que no es, por supuesto, una excusa, por lo menos así lo veo yo. Tal vez el problema del tiempo está asociado justamente a este sistema burocrático y a esta cultura del rol que menciona la autora, más que a una ciencia de tiempo, ¿verdad? Porque entre más burocratizada y menos dependencia tenga el profesor en cuanto a sus funciones, más dificultad tendrá justamente para encontrar el tiempo para realizar ese tipo de proyectos de investigación-acción. En esta quinta lectura, el objetivo es acercarse bueno, desde la investigación-acción, pero a las nuevas generaciones y propiamente a esta denominada los millennials. Em, Son desafíos importantes, hay que entender que, bueno, aquí lo resumo de forma muy sucinta, esa revolución tecnológica, sobre todo avances en el campo de inteligencia artificial que está ahorita en boga, en la actualidad, y que lo va a cambiar, lo está cambiando todo. Bueno, la incapacidad sobre todo de procesar las nuevas tecnologías antes de que surjan nuevas, y esto es muy cierto, o sea, no hemos empezado a acostumbrarnos a un avance cuando ya el siguiente está encima de nosotros. Y todo esto en un contexto de desigualdad social en América Latina, que es lo que empieza mencionando pues el autor. Ahora, ¿cómo es esa caracterización de los millennials, o sea, de esta generación? Antes de hacerla, es importante mencionar, ¿verdad? Poner todo esto entre comillas porque este tipo de generalización siempre conlleva el peligro de suponer que todas las personas bajo esta categoría, ¿verdad?, son similares en estos puntos, pero en realidad es muy distinto, por ejemplo, una persona, un millennial, de Europa a uno de América anglosajona, a otro de América Latina, o incluso en un mismo país entre clases sociales distintas. Entonces hay que tomar eso en cuenta antes de realizar esta caracterización. Pero bueno, de manera general el autor los clasifica como personas muy flexibles y que con un gran nivel de adrenalina, esto es bastante cierto, diría yo. Personas que buscan una conexión entre trabajo y vida personal. Además, hay bueno, formas plurivalentes de tratar la información y están sometidos a un estímulo constante, pero más que estar sometidos, además lo buscan. Ellos gozan de esos tipos de estímulos, o sea que tienen un alto nivel de apertura a la experiencia. Y ante esto, el autor entonces menciona que es importante, bueno, da una serie de recomendaciones, por ejemplo, evitar los dogmatismos, ser antidogmáticos, y yo estoy de acuerdo completamente en ese punto. Creo que en general, si tuviéramos a un millennial puro, bueno, no existe tal cosa, ¿verdad? Pero un millennial que sea prototípico, por decirlo así, definitivamente llegarle con una postura dogmática e inflexible es una forma para casi que garantizar su resistencia. Hay que ser entonces flexibles con estas personas, también asumir compromisos con ellas, compromisos sinceros. Em, Utilizar esas múltiples, o sea, utilizar ese hecho de que pueden manejar la información de formas tan diversas y nosotros también utilizar su propio lenguaje y las fuentes de información. Por ejemplo, se me ocurre en una clase con estudiantes que les guste mucho, no sé, los cómics, también aprender nosotros, empaparnos de ellos para poder poner ejemplos en nuestras clases, siempre apuntalando, ¿verdad? Tratando de entender cuáles son sus intereses y esos puntos de encuentro entre profesores y estudiantes. O no sé si, si al estudiante lo que le gusta es las historietas o las películas de acción, o sea, o las plataformas en general, ¿verdad? No sé, se me ocurre Minecraft, o sea, realmente utilizar todo eso que a ellos les interesa. Y también una devolución sistemática y constante. Es importante
que una vez conectemos con ellos, les devolvamos la información, los aprendizajes, para valorar si la pegamos, por decirlo así. O sea, si realmente tuvimos éxito en nuestra tarea de entenderlos. Nunca los vamos a entender a un 100%, y no me refiero porque sea millennial, sino porque en realidad yo nunca puedo acceder a una comprensión absoluta del mundo de otra persona, pero sí puedo facilitar la comprensión y ampliarla definitivamente, y esto es pues fundamental en esta teoría. También el autor menciona ciertos ámbitos de innovación, por ejemplo, la participación en INLA hay que aprovecharla porque nos encontramos en una era en la que es posible utilizar una comunicación que enganche. Y aquí yo, bueno, como mencionaba anteriormente, para eso tenemos que comprender cuáles son los intereses de las personas a las que nos dirigimos, actualizarnos constantemente y seguir una serie, por supuesto, de indicadores en nuestro avance hacia esa comprensión de la realidad de los estudiantes. Llegamos finalmente a esta última lectura que se llama Investigación, Acción Participativa para nuestros tiempos. Iniciando por, bueno, ¿cuál es este autor? Realmente lo que hace es un resumen entre la historia y el contexto social, pero en América Latina, y utiliza dos conceptos que confluyen, la ciencia social crítica y el concepto de engagement. En cuanto a la ciencia social crítica, bueno, hay que entender que en el contexto latinoamericano somos una sociedad mestiza. No, es cierto que tenemos ciertos elementos idiosincráticos, pero hay que reconocer también la diversidad de la comunidad latina. Em, el tema de dominio y emancipación siempre va a permanecer constante en todas estas lecturas que tienen que ver con la investigación-acción, así como el diálogo, ¿verdad? Se busca un diálogo para el encuentro y la transformación, y la independencia de pensamiento. Y aquí me detengo. Esa independencia de pensamiento en cuanto a América Latina es no solamente independencia de pensamiento a nivel colectivo, sino también todavía más allá, encontrar un bagaje teórico sólido, pero que sea propio, que sea auténtico de nuestra comunidad, de los países de nuestra realidad, porque la realidad de América Latina es distinta a cualquier otra y tiene su propia base, su propia esencia. Se busca entonces además realizar esta ciencia porque somos una comunidad que tenemos nuestros propios problemas y por lo tanto no podemos simplemente transferir significados o soluciones desde otras culturas, sino crear una solución y una teoría que pueda resolver nuestros propios problemas. Los dos términos a los que hace referencia el autor es el de engagement y summa camaña. No probablemente lo estoy pronunciando mal, y de hecho cuando vi el término inicialmente me asusté, pero resulta que es un término muy lleno de optimismo. Se trata de summa camaña, es una forma de vivir, del buen vivir, pero latinoamericano, basado en comunidades indígenas en América Latina, por ejemplo Ecuador, este, que tiene que ver mucho con esto, con hermandad, compañerismo, bueno, complicidad. Aquí inicialmente los autores, de hecho en realidad voy a empezar con el concepto de engagement, si me disculpan, menciona a estos actores. Todos estos son, no podría, por motivos igual de tiempo no puedo profundizar en sus logros, pero son luchadores sociales, son personas que han resistido, sobre todo por ejemplo esta primera, María Cristina Salazar, las luchas por la justicia, a pesar de que han sido reprimidos y que digamos, tenido las repercusiones de esos intentos por lograr emanciparse. Este, y bueno, todo este tipo, bueno, no, ellos están mencionados, pero por supuesto que hay muchos más, y hay que entender que se forma así entonces una hermandad, compañerismo y complicidad, que lo que se busca es realmente tomar conciencia de la pertenencia social, renunciar a la expectación y la lucha por la causa. Esto es el engagement, o sea, tomar un compromiso activo, decir, ya no voy a ser un espectador de esto, voy a luchar por mis ideales, y voy a empoderarme, y no solamente a mí, sino a mi pueblo y mi comunidad. Esto es lo que promueve este concepto de engagement. Y bueno, antes de referirme al de Suma Camaña, vamos a hablar de que hay ciertas tradiciones, por ejemplo, desde la anglosajona. La tradición anglosajona del engagement lo que establece es un acuerdo entre quien logra acaudalar, o sea, digamos, tener dinero, y a aquellos que se les dificulta más.
En cuanto a la postura alemana, hay un juicio moral, una tolerancia, ¿verdad?, entre esa diferencia de clases, pero no hay un encuentro, o por lo menos no de forma explícita. Mientras que en Francia, este concepto de engagement se ve como un convenio, ¿no?, una obligación moral, pero siempre de una manera asimétrica, ¿verdad? Alguien tiene un poder y hay una cierta subordinación. Este otro concepto de eudaimonía es más bien, tiene un origen griego y está relacionado con el crecimiento personal, el sentido de vida, el sentido de sí mismo y relación con el ambiente. Entonces, el término de summa camaña viene a ser como la manera de revivir esos conceptos, pero desde una perspectiva latinoamericana, porque summa camaña proviene de la lengua aymara, que como le digo es de una comunidad indígena latinoamericana, y tiene que ver con cuidar la vida, o sea, hacer algo en familia, en armonía y en equilibrio, siempre con ese compromiso hacia la naturaleza. Llega el momento ahora de finalizar la exposición y voy a dar como un repaso muy, muy breve sobre lo que se ha hecho hasta el momento, lo que hemos revisado hasta el momento. Bueno, empezamos dando una perspectiva de lo que es la investigación-acción y su contexto histórico, pasando siempre por esos dos conceptos tan fundamentales que son la emancipación y el empoderamiento. Luego buscamos entender que el conocimiento se da a través de la acción y el cambio de estructuras es el objetivo máximo del enfoque. Vimos una modalidad de esta metodología, que es la sistematización, como una alternativa de reflexión de experiencias y reconstrucción. Después pasé a incorporar los elementos, pero al contexto educativo, así como a las personas ¿verdad?, los millennials de la nueva era de la información, para finalmente mencionar esos recursos idiosincráticos y esa hermandad propia de América Latina. Eso sería todo y bueno, agradezco muchísimo su atención. Espero que no haberlos aburrido demasiado y hasta pronto.